Dentro de las funciones, en lo que viene siendo las matemáticas, en los apuntes por ahí que yo les envié, vamos a estar viendo diferentes tipos de funciones. Esta explicación es para que entiendan un poquito más acerca de... ya hemos visto funciones algebraicas, ya hemos visto funciones de diferentes características, y las hemos tratado cada una como debe de ser. Dentro de las funciones, como yo les mencionaba, existen algunos tipos que no hemos visto hasta el día de hoy y que se los voy a explicar de manera rápida, ya que por ahí les hice llegar los apuntes. En la definición de funciones crecientes, la manera más sencilla de ver este tipo de funciones es como lo tenemos definido en esta gráfica. Dice que las funciones crecientes van a ser aquellas en donde los valores de x van de menos a más, es decir, x1 va a ser menor que x2 y x2 va a ser menor que x3 y así consecutivamente. Es decir, que mi valor de x1 va a estar en esta posición y mi valor de x final va a estar en esta posición de acuerdo a mi gráfica. Es decir, va a ir, como ya lo dije en un inicio, del menor al mayor. Y el valor de y, de acuerdo a la función, va a ir también incrementándose. Cuando x tenga el valor de x1, y va a tener su valor en 1. Cuando x tenga su valor de x2, la y va a incrementar también del valor. Es decir, va a ser una proporción o va a aumentar. Así como aumente la x, va a ir aumentando la y de acuerdo a la función. De esta manera la gráfica siempre me va a quedar o va a tender en ir de 0 hacia arriba. Esta tendencia es la que va a tener una función creciente. Por eso se le nombra función creciente. Caso contrario, una función decreciente es aquella en donde en tanto vaya incrementando mi valor de x, mi valor de y va a ir disminuyendo. Y por ende, la gráfica me va a quedar al lado contrario de la creciente. Es decir, la creciente va a ir en aumento hacia arriba, en el eje de las y, y la decreciente va a ir en disminución en el eje de las y. Eso por un lado, lo que es funciones crecientes y decrecientes. Vamos ahora a ver lo que es las funciones continuas y las funciones discontinuas. Las funciones continuas las hemos visto hasta el día de hoy sin ningún problema. ¿Cuáles son estas funciones continuas? Lo hemos estado viendo en los ejemplos, los ejercicios que hemos estado haciendo, en donde hemos estado determinando que para cada valor de una x hay un valor de y. Y si por aquí yo tenía una relación de ciertos valores, ustedes iban sacando los valores para esas y. Al final representábamos los puntos en el plano cartesiano y los uníamos con una línea. Por eso se dice que es una función continua, porque no tiene ningún punto de corte, es lo que se denomina, para que sea una función discontinua. Estas no tienen discontinuidad, por eso es que la gráfica es continua, sin ningún punto de corte. Y son las que hemos visto hasta el día de hoy. Funciones discontinuas son las que presentan un punto de corte o interrupción. Esto se da cuando tenemos un valor que no está definido, un valor que nos va a dar infinito o que nos va a marcar como error. Entonces ahí vamos a tener una discontinuidad. El punto de corte se va a presentar cuando
el resultado nos dé un valor no definido. Es decir, en el ejemplo 1, yo tengo que y va a ser igual a 12 menos 3x. Mi variable independiente en este caso sería la x, mi variable dependiente sería la y. Ya hemos visto que mi variable independiente es aquella a la cual yo le asigno los valores, y la variable dependiente es aquella que tiene que depender del valor que yo le dé a esa x. En este primer ejemplo, si yo le diera el valor de 4 a mi x, yo tendría que y tomaría el valor de 12 menos 3 por 4, 12. Es decir, tendría que mi valor de y sería la raíz de 0. Y eso, para las matemáticas, pues no puede ser posible. Entonces, de aquí yo tengo que determinar cuáles valores debe de tomar mi variable x para que no se convierta en 0. Tengo que despejar o hacer desigual con 0 esta expresión para que no se me convierta en 0. Por lo tanto, yo digo, 12 menos 3x tiene que ser mayor o igual con 0. ¿Por qué mayor o igual? Porque si es menor, entonces se me convertiría en una raíz negativa, y como ya habíamos especificado, las raíces negativas no existen. Por eso es que aquí yo digo que tiene que ser mayor o igual que 0. De aquí yo despejo la x y finalmente me va a quedar que x va a ser menor o igual que 4. ¿Por qué? Primero paso el menos 3x al lado derecho positivo, está sumando, está restando, pasa sumando. Después, este 3 es el que le está estorbando la x, la tengo que pasar para acá. Me queda 12 entre 3 va a ser mayor o igual que x. Solamente acomodé le di otro sentido. Aquí sería 12 entre 3 mayor o igual que x. Esto es lo mismo que aquí. X es menor o igual que la división de 2 entre 3, que es 4. Por lo tanto, me queda que es x menor o igual que 4. Aquí va a tomar dos intervalos. Acordémonos que no puede tomar el valor de 4 porque se me convierte en 0. Por eso yo digo, aquí tiene dos intervalos. El que va desde menos infinito hasta 4, sin tomar el valor de 4. Aquí lo vamos a unir con el valor o el intervalo que es de 4, sin que tome su valor, hasta el infinito. Regularmente o generalmente o siempre cuando hay una interrupción con dos intervalos, siempre nos va a quedar un gráfico de esta manera. A la línea en donde se presenta el corte se le va a denominar o se le va a nombrar asíntota. Esta asíntota puede ser tanto positiva como negativa dependiendo de una circunstancia que vamos a ver en el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos un denominador. Tenemos una función fraccionaria en donde nos dice que y va a ser igual a 1 entre x menos 2. Como yo les decía, las asíntotas van a depender de una situación. En el caso de las funciones fraccionarias, van a depender, perdón, del valor que esté determinado en la operación que tenemos en el denominador. De acuerdo a la constante, es el valor que va a tomar mi asíntota. En este caso, yo tengo que es x menos 2. Las asíntotas se van a representar en el lado inverso de como esté representada la operación. Si aquí yo tengo un menos 2, mi asíntota va a ser positiva en 2. Si yo tuviera x más 2, mi asíntota sería negativa en 2. Entonces aquí yo lo estoy marcando, mi asíntota va a ser en el eje de las x en el 2 positivo por este menos 2 que yo tengo. Va a ser a la inversa. Bien, de aquí yo digo, para que esto no se me convierta en un error o un resultado infinito, mi denominador no tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, yo despejo el x menos 2 y lo igualo con 0. De aquí yo despejo la x y voy a tener que x tiene que ser por fuerza diferente de 2, porque si es igual con 2, va a ser 2 menos 2 es 0, y 1 entre 0 me va a dar una cantidad infinita. Por lo tanto, x tiene que ser igual o desigual con 2 positivo.
Entonces, el dominio de la función otra vez tendría dos rangos. El primero va a ser desde menos infinito hasta 2, lo voy a unir con el 2 hasta el infinito. Y la gráfica me va a dar en este sentido. Si yo le doy valores a las x en el lado izquierdo hasta llegar a 2, voy a tener esta curvatura o esta representación gráfica. Igualmente, si le doy valores más grandes que el 2, voy a tener mi gráfica en este sentido. Entonces, como conclusión, el punto de rotura o el punto de quiebre se da en donde, en este caso, mi denominador se hace 0. Por eso es que estos dos puntos, si vemos la gráfica, se va en sentidos muy diferentes. Yo no puedo unir este punto con este otro punto, sería un error. Por eso se dice que son dos, es una gráfica partida en dos.